Bueno, pues hoy tenemos aquí a Ovidio Zapico, que es miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida aquí en Asturias, y vamos a tratar un poquitín el tema del turismo sostenible, del descenso de canoas, de empresas de descenso de canoas, ordenanzas que hay que llevar a cabo una pequeña regulación o una actualización, mejor dicho, sobre todo con el tema de los chiringuitos en la ribera del río. Yo nada, anunciar eso, que vamos a empezar a trabajar en una nueva ordenanza que regule un poquitín más, con un poquitín más de rigor, las licencias que se dan para este tipo de actividades. Y luego va a ser Ovidio que nos dé un poquitín más la puntilla a la problemática que se está viendo en todo lo que es el turismo sostenible, entre comillas, que se vende y el que en realidad está pasando por aquí en un municipio de Parres. ¿Qué medidas tiene previsto tomar para evitar la masificación en el Sella y ordenar de forma sostenible el descenso en canoas? En primer lugar, queremos hacer una valoración, ¿no? Que reconocemos y destacamos la importancia económica que para toda esta comarca tiene esta iniciativa empresarial, ¿no? No lo ponemos en ningún momento en duda, pero sí estamos viendo y se acentúa en los últimos años que es un producto turístico en el que es prioritario abordar tomar una serie de medidas para evitar que muera de éxito, porque ahora mismo, y hay datos que dicen que algún día del verano hay 7.000 personas bajando el Sella en piragua, es algo que entendemos que medioambientalmente hablando es inasumible y que al propio visitante pues no le puede producir mucha satisfacción bajar el Sella entre semejante multitud de personas, ¿no? Y ante esto pues encontramos también unos problemas añadidos, ¿no? Que es la basura que se genera en las márgenes del río y esos chiringuitos alegales a los que Silvia hacía referencia y que desde los ámbitos municipales deben también de trabajar, ¿no? Cuando ya en el verano denunciábamos esta situación, el Principado respondía que iban a crear una mesa para ordenar todo lo concerniente con el río Sella, en la que van a participar los propios empresarios, los ayuntamientos implicados, Confederación Hidrográfica, que es la propietaria del río, y el propio Principado. El martes de esta semana, en comisión, preguntamos al señor director general, Julio González Zapico, por la mesa y hoy, a fecha de hoy, todavía no se ha reunido. Y para nosotros es prioritario que el Principado lidere la resolución del problema y se ponga manos a la obra y que ni el Principado ni Confederación se pasen la pelota como hemos visto este verano uno a otro. Ambas administraciones tienen que hablar y con el consenso de ayuntamientos y de las partes implicadas tienen que establecer la nueva normativa. Porque además no es algo que no hagan en otros ámbitos de los derechos de uso del río, ¿no? Anualmente salen unas limitaciones a la navegación en dominio público de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y, por ejemplo, en Asturias se recoge y se limita perfectamente todo lo que tiene que ver con el rafting, pero dejan por completo sin regular, más allá de los tramos y las fechas, todo lo que tiene que ver con las canoas. Y la misma Confederación Hidrográfica del Cantábrico regula perfectamente todo lo que tiene que ver con las canoas en la vecina Cantabria, ¿no? Por lo tanto, creemos que es necesario hacer lo mismo en Asturias y es necesario además algo que nosotros llevamos insistiendo mucho tiempo en los últimos meses, lo llevamos haciendo y insistiendo mucho con ello, ¿no? En que es necesario reequilibrar geográficamente tanto la oferta como la demanda del turismo para evitar la masificación y para evitar que mientras zonas Asturias están colapsadas, otras aún hoy son perfectos desconocidos. Y a todo el tema de las piraguas, y que también preguntaremos por ello en el Pleno al Consejo de Gobierno, añadimos otro problema que para nosotros es importante, ¿no? La precariedad laboral que en torno a este nicho de empleo se está generando.
Y yo creo que los buenos datos del sector turístico en nuestra comunidad autónoma y los buenos datos también del propio sector de las piraguas tienen que repercutir sí o sí en las condiciones tanto laborales como salariales de los trabajadores que en el sector trabajan. Y aquí nos encontramos a jóvenes con contratos de media jornada trabajando medio día. Y eso es algo que para Izquierda Unida es inaceptable. Por último, añadir también que nos preocupa todo lo que tiene que ver con los accidentes in itinere, que hay también un factor de siniestralidad laboral que entra en juego en torno a esta actividad y es algo que también queremos abordar. Y decir por último que hemos enviado ayer una carta al presidente de Confederación Hidrográfica mostrándole en primer lugar nuestra preocupación en torno a esta desregularización y pidiéndole que nos conceda una reunión para exponerle nuestros problemas, para compartir con él reflexiones y opiniones, ¿no?